Vamos a saludar al doctor Mario Andrade, el asesor legal de Asbora, la Asociación Boliviana de Radiodifusores. ¿Cómo está, doctor? Es un gusto, buenas noches. Muy buenas noches, pues, y gracias por la invitación. Queremos conocer las características a propósito de lo que ayer se anunciaba. El vicepresidente decía el gobierno amplía por 3 años más las licencias de funcionamiento hasta el 2019, pero además se empezaba a hablar de otras metas, televisión digital y varios aspectos que se vienen junto con este anuncio. ¿Cómo es que se analiza? ¿Cómo es que se plantea? ¿Hubo una reunión? ¿Cuáles son las propuestas del sector? Bueno, en realidad esto viene desde diciembre del 2015, donde se reorganiza Asbora, se elige una nueva directiva y dentro de esa asamblea general los afiliados empiezan a reclamar porque cumpliendo la ley y cumpliendo el decreto presentan su solicitud de renovación de licencia y están siendo rechazados. Entonces luego de esa organización se empieza a aplicar una norma del artículo 77 del Decreto Supremo 1391 que permite que un año antes del vencimiento de las licencias puedan presentar esta intención de renovación de licencias y lo van haciendo paulatinamente las radios, pero todas reciben el rechazo de la ATT, porque la ATT interpreta o interpretaba de que culminada la licencia, cumplida la vigencia, tenían que cerrar emisiones, si había disponibilidad de frecuencias, ingresar a una licitación pública. Entonces, preocupados por esto, Asbora establece un mecanismo de diálogo con el gobierno y lo primero que hace es, dice, vamos a presentar una propuesta. ¿Cuál es el problema? El problema para nosotros era que una ley permitía la renovación de licencias, establecía la renovación de licencias por 15 años, pero un decreto reglamentario en ciertos artículos decía otra cosa. Entonces se hizo una propuesta formal a través del ente, la cabeza del sector, que es el Ministerio de Obras Públicas, sobre una modificación de ese decreto y se empezó a actuar, se empezó a dialogar con el ministro de Obras Públicas, con el viceministro de Telecomunicaciones, pero el tiempo iba pasando, hay muchas frecuencias que están por vencer y se dijo no, es mucha vuelta, vamos directamente al presidente de la República, busquemos y pidámosle a él la solución. Y después de reuniones que tuvimos con el primer mandatario y con el vicepresidente, finalmente conseguimos que nos den esa buena noticia para el sector. Antes la ley 164, la ley de telecomunicaciones, doctor, la del año 2011, establecía estas condiciones. Y el decreto supremo, por lo que nos dice, mencionaba una licitación pública. ¿Qué significa ahora esta ampliación de 3 años? Se habla de estabilidad y que a partir del 2019 se tienen otras condiciones, ya no una licitación. Sí, principalmente es bastante tranquilizante que se haya dado un periodo de ampliación de 3 años. Ese periodo de ampliación de 3 años entiendo que se lo ha hecho más por los canales de televisión que tienen que evaluar, ingresar a la tecnología digital. En esos 3 años tendrán que buscar los mecanismos normativos, etcétera, para el salto a la otra tecnología. Pero cumplido esos 3 años, en julio o agosto del 2019, va a haber la posibilidad, cumpliendo ciertos requisitos, ya sea técnicos, legales, de contenido, de ingresar ya a lo que nosotros entendíamos de la ley, a la renovación de licencias sin tener que entrar a una licitación pública. Entonces estaríamos hablando en conclusión que hay 3 años más 15, son 18 años los que podría una emisora que cumple con todas las formalidades, con toda la legalidad, funcionar. Doctor, habían resquemores, habían susceptibilidades, habían especulaciones meses previos en sentido de que probablemente el gobierno iba a utilizar esto como dispositivos de presión política. Eso se ha despejado completamente y el camino está llano, por lo tanto, ¿cómo lee Asbora este momento? Se ha despejado, pero además que Asbora en su planteamiento, en su propuesta, siempre fue un planteamiento legal,
normativo institucional. Hay que hacer mención de que cuando se veía la problemática, existieron muchas personas que quisieron aprovechar este momento, políticos, ¿no? Hablando una u otra cosa. Nosotros nos mantuvimos en que era una situación institucional, no política, porque si entrábamos a ese juego partidario, a esos rumores, obviamente más bien íbamos a tener un enfrentamiento. Con la determinación que ha tomado el gobierno, hay que decirlo, hay que ponderarlo, todas esas dudas se han despejado porque hay una estabilidad primero empresarial, porque los directores, los propietarios de medios de comunicación no sabían si iban a seguir invirtiendo, no sabían si iban a comprar programas, una estabilidad laboral. En algunos medios ya se había enviado anuncios de preaviso, de despido. Y fundamentalmente también hay que decirle, una tranquilidad de a quién le llega la radio, una tranquilidad del oyente, de aquel que ha hecho suya una frecuencia, una característica, una emisora. Entonces, todos estamos tranquilos. Doctor, ¿sabe cómo se va manejando? ¿Cómo es que se menciona y se dice, nos ponemos de acuerdo y hablamos de 3 años para poder regularizar y tener esa estabilidad? Porque incluso se dijo que la oposición lo va a utilizar, la oposición mencionó que se iba a utilizar como un chantaje y todo aquello que mencionaba hace instantes Julio. ¿Cómo se reúne y dice, si tenemos 3 años, es el tiempo prudente para que luego podamos ver la convocatoria en adelante, cumplir los requisitos, y por 15 años entonces tener esta estabilidad y aquello que usted nos mencionaba? Esto entiendo que más que todo salió de la reunión que tuvieron los canales de televisión con el presidente y el vicepresidente en una evaluación para ver ese salto tecnológico a la televisión digital, ¿no? Ya deberían entrar con normas, ya deberían tener fechas en muchos países ya lo han hecho, para este salto, para este apagón. Y estábamos muy retrasados a nivel de Bolivia. Entonces, los canales vieron más o menos un periodo y establecieron que en esos 3 años pudiera hacerse la evaluación para ir al salto de la tecnología digital. Y también las radioemisoras, pero nosotros lo vemos un poco más lejano. Para la radiodifusión, el entrar a la era digital todavía cuesta mucho, porque a diferencia de los canales que tienen grandes inversiones, las radios son a veces pequeñas empresas que subsisten, ¿no? Pero a nosotros nos vino muy bien, porque ese periodo de tiempo lo vamos a utilizar para, primero, culminar un proceso que todavía no se ha finalizado, que es la migración de licencias, el firmar todos los contratos adecuándonos a la nueva ley, solucionar problemas de radios piratas, problemas de interferencia y una serie de cosas que nos va a permitir ingresar ya a una renovación con una situación más favorable. Esta decisión que ha tomado el gobierno y esta reunión que se ha sostenido con el vicepresidente creo que es altamente productiva, y supongo que también implica la redefinición de cierto tipo de relaciones que hasta este momento eran tensas a propósito del caso Zapata y otros temas bastante álgidos, complicados, y supongo que esto allana el camino para que se puedan producir acercamientos para hablar de otros temas que tienen que ver con los intereses de Asbora y en general de los medios de comunicación. Sí, yo creo que es la muestra de que se puede llegar a soluciones sin enfrentarse, sin buscar esa contienda. Hay que relevar que cuando nosotros presentamos la propuesta, lo hicimos en un acto oficial el 18 de marzo, lastimosamente no vino ninguna autoridad gubernamental, pese a que los habíamos invitado. Tal vez tenían ciertos temores. Y toda la defensa, la presentación de esta propuesta siempre fue en el marco institucional, en el marco normativo. No pueden ustedes revisar archivos, no hubo un momento en que Asbora diga, no sé, pues saquémoslo al director de la ATT, al ministro, que entremos en huelga, que entremos en situaciones de hecho. Nosotros nos fuimos por el conducto
regular, que es el Ministerio de Obras Públicas, por la situación de decir, queremos ser parte de la solución y no del problema, queremos presentar esta propuesta. Y esto se puede hacer en los diferentes ámbitos. Cuando yo creo que se establece un diálogo franco, un diálogo sincero, y se dice, miren, esta es nuestra propuesta, ¿qué dicen ustedes? No, discutamos de esta manera, se pueden allanar, como decía, muchos conflictos. Doctor, usted hablaba de requisitos, y bueno, el vicepresidente también lo había mencionado para el 2019 y que ya no se tenga una convocatoria, una licitación pública. ¿Se tienen avances sobre esto? ¿Cómo tendría que regularse? ¿Qué aspectos propone Asbora también para las mismas licencias? Entiendo que dentro de la ley que se va a aprobar van a haber ciertos lineamientos de requisitos para renovación de licencias donde van a entrar los aspectos de contenido. No los conocemos en detalle, pero a nosotros nos parece que eso hay que trabajarlo en un reglamento a esta nueva ley que salga, porque hay que sentarse. Hemos pedido la participación de Asbora, de los canales, en esa comisión para trabajar en ese reglamento, donde se establezcan contenidos, análisis de contenidos que creo que ya están en las leyes. Hay muchas leyes que norman contenidos, la ley contra la discriminación, la ley contra la violencia familiar, etcétera. Norman contenidos, pero son como están dispersos. Hay normas en la Constitución Política del Estado que tienen que cumplir los medios. Entonces entendemos que todos estos pueden ingresar como requisitos y no ir más allá como otros aspectos de censura previa, etcétera. Se habló del tratamiento de la información del Estado en determinado momento. Más que el tratamiento de la información, y eso también hay que ser sinceros, se está queriendo mal utilizar. He escuchado comentarios que dicen, Asbora se vendió porque les va a dar espacio al gobierno. En realidad, ¿cuál fue y de dónde surge el planteamiento? Cuando estábamos en discusión en el Ministerio de Obras Públicas, el gran tema de interpretación era, tienen derecho ustedes a renovar su licencia, pero dentro de la estructura de distribución de la misma ley, 30% estatal, 33% estatal, etc. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Sucede que en este momento ustedes tienen el 70-80% como comerciales y el Estado apenas tiene, no sé, pues un 10%. ¿Cómo logramos? Entonces, una de las iniciativas que se tuvo es, bueno, como no va a haber muchas radios estatales, podemos nosotros dar ciertos espacios, ciertos minutos, para información estratégica vital del gobierno, del Estado, que es además de interés público, que es de interés nacional. Y fue Asbora que voluntariamente hizo esa propuesta, porque nos parece que es una situación correcta. Porque tendría que ser 33 privado, 33 estatal, 33 de los movimientos. Si no 33 comunitarios indígenas, social comunitarios indígenas. Por ahí la explicación. Así es. ¿Cómo usted, doctor, evalúa la situación de Bolivia en cuanto a estos temas con relación a América Latina, por ejemplo? Este es un avance muy importante, porque el derecho, por ejemplo, de la renovación de licencias está en la mayoría de los países democráticos. Las radios que cumplen con la ley, cumplen con las normas, tienen el derecho de seguir existiendo. Y había justamente esos comentarios de que aprovechando el tema electoral o aprovechando ciertas ideas que se tienen en Ecuador, que se tienen en Venezuela, iban a decir, no, acá le cerramos a las radios, no las dejamos existir y solamente van a existir las que sean estatales. Yo creo que los hechos han demostrado que no existe eso. Con la determinación asumida por el gobierno, se está viendo que hay el respeto a la libre expresión, hay el respeto a la libertad de prensa y fundamentalmente ese derecho de seguir existiendo de las radios que es innegable, que no se le puede coartar.
Doctor, ha sido un gusto conversar estos minutos. Muchas gracias a usted, muchas gracias. La presencia del doctor Mario Andrade, asesor legal de Asbora, a propósito de este tema que lo anunciaba el vicepresidente del Estado junto a los miembros de Asbora.